que dice en la carta a los Corintios que le agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación, porque así le agradó a Dios. Y vamos a dar gracias al Señor por el día que hoy los cristianos en todo el mundo celebramos la resurrección de Cristo. Para muchos, como dice la Escritura, una locura. Para otros, algo insignificante. Para nosotros, poder de Dios y salvación. Y perdón de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y dar gracias a Dios por lo que significa un día como hoy para nuestra fe. Un evento donde la manifestación y el poder de Dios han caído sobre nuestras vidas y han hecho de nosotros, por el simple hecho de creer, el esfuerzo de Dios hasta llegar a nosotros, han hecho de nosotros una persona nueva, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Aunque tengamos muchas cosas por mejorar, por desarrollar y por vivir, pero somos nuevas personas en Cristo, porque Dios ha hecho de nosotros una criatura nueva. Vamos a intentar en el día de hoy poder recalcar o acercar nuestra impresión cuando nosotros miramos a la cruz. Cuando nosotros miramos a la cruz, ¿qué vemos? ¿Qué observamos cuando miramos a la cruz? Dice en la carta a los Corintios, Corintios 1, 18, 23, y dice así, os lo voy a leer, si lo tenéis por ahí lo buscáis también, pero si no yo lo leo. Dice la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 23. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios, a través de las obras que manifiesta su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. En cambio, para los gentiles, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios y lo más sabio de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que de los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esta es palabra de Dios para nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz y podemos sacar nuestra reflexión de la cruz que es un elemento, y siempre será un elemento de humillación.
un elemento de evidenciar a alguien que se ha portado mal, a alguien que lo está haciendo mal. Y no solamente era un elemento de humillación, sino que era un elemento de advertencia. Advertía a la sociedad, mirad que el que se porte mal va a terminar aquí. Así que cumplía dos requisitos: humillar y también advertir a la gente que cometía delitos. Fue evidenciado Cristo, puesto en humillado entero. Cuando nosotros miramos a la cruz, muchos de aquellos pedían señales porque era la costumbre para el pueblo judío, que estaba acostumbrado a ver todos los prodigios de Dios, y todos los relatos del Antiguo Testamento han sido para ellos siempre una referencia del poder, de la grandeza y de la autoridad de Dios frente a un montón de circunstancias. Y en realidad, cuando el Evangelio se les presenta de la forma en que Jesús trata de enseñarlos, para ellos es una locura. Y además, también un momento de humillar su credencial o su identidad de Dios. ¿Cómo que el Dios que hizo el mar, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, se me presenta aquí con la idea de que por medio de reconocer mis pecados, Dios me va a salvar? Y ese Dios al que yo conozco con una identidad de fuerza, de poder y de autoridad, viene aquí y me dice que va a morir en una cruz para perdonar mis pecados y para que yo me reconcilie con Él. Eso es una locura. Y para los griegos pedían que aquella identidad que ellos tenían con sus mitologías y con sus ideologías también les resultaba extraño que el poder de los dioses se podía manifestar de una manera tan, para ellos, absurda. Pero fijaros que en realidad la locura es predicar, porque dice que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. La locura es transmitir que la salvación de los hombres, la salvación de la humanidad, viene por ese hecho de Cristo. ¿Ha ido de ti alguna vez? Cuando tú has dicho, Cristo puede perdonar tus pecados, Cristo te ama, y las reacciones de mucha gente es decir, te han comido el coco, estás chalao. O no será a mí, yo me imagino que tú también has pasado por ahí, ¿no? Cuando tú hablas de Cristo y hablas del amor de Dios y hablas que Dios, por medio de la obra de Cristo, va a perdonar los pecados de la humanidad, eso es una locura. Algo que no nos entra. Es decir, el nacimiento de Jesús ya fue algo sorprendente. Pensar que Dios va a vivir en el vientre de una mujer que no ha sido tocada por ningún hombre y que van a hacer por obra del Espíritu Santo, ya el nacimiento de Jesús fue algo incomprensible. La predicación de Jesús fue siempre una contradicción para los hombres, porque él estaba hablando de cómo es Dios y cómo se manifiesta Dios y cuál es realmente el corazón de Dios. Y Jesús casi nunca fue entendido. Su predicación era una contradicción hacia aquella identidad, aquella imagen que los hombres y la gente de aquel tiempo tenía de Dios. Incluso en nuestro tiempo Jesús es una contradicción. Porque la enseñanza de Jesús va directamente a mostrar y a enseñar quién es Dios de verdad. Porque Él nace y viene de Dios, dice el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, siempre que Jesús trató de explicar cómo es realmente Dios, Jesús entró en una contradicción con la gente que los oía. Y el final del ministerio de Jesús era una locura, hablar que realmente el Dios al que yo he confesado toda la vida iba a morir en una cruz para el perdón de mis pecados. Predicar eso era una locura. En nuestro tiempo también es locura. Pero ¿cómo yo miro a la cruz? Para mucha gente la cruz era, aparte de un instrumento de humillación, era pues ver que sus planes habían fracasado. Dios viene a salvarme
y muere en una cruz. Ya no hablamos de la resurrección, hablamos de la forma en que Dios había decidido salvar al mundo. Mi fe por los suelos, mi ilusión, porque había puesto mi ilusión en el profeta, en este maestro, persona que habla magistralmente de Dios, mi fe se va al suelo, porque fíjate dónde está. ¿Cómo es que Dios entra? Si este es el Dios que me va a salvar, entra en un patio, siendo la evidencia de tanta gente, el hazme reír y el ponerse en evidencia de tantas personas, ¿este va a ser el que me va a salvar? Yo no me relaciono con esa forma. Y solamente el elemento en que Jesús fue a la cruz, la gente cómo veía la cruz, como un fracaso, como algo horrible, como la justicia de Dios sobre un hombre que, según muchos de ellos, era un falsante de las cosas de Dios. Es lo que en la Escritura muchas veces sacamos. Era para nosotros en nuestro tiempo, viendo la celebración de la Semana Santa, Jesús es digno de lástima. En lugar de provocar la alegría de un arrepentimiento porque Cristo ha dado su vida por nosotros, la gente tiene lástima de Dios. Como si realmente Dios viviera en la sombra y el hombre en la luz. Y es al revés. La luz es Cristo y quien vive en la oscuridad somos los hombres, que hemos de ser alumbrados. Entonces, en alguna forma, la cruz representa para mucha gente una derrota y un nuevo plan de derrota de Dios. Otro plan desbaratado. Algo que realmente me produce desilusión y que, según la gente religiosa, Dios había hecho justicia con alguien que venía a simular las cosas de Dios y como un impostor. Esa era la imagen que aquella gente miraba y tenía acerca de la cruz. Se ha hecho justicia. Para mucha gente, cuando aquella gente podía pedir y podía clamar, ¿qué hacemos con este hombre? Para muchos lo único que se le ocurrió es gritar. No gritar suéltalo, sino gritar crucifícalo. Para mucha gente la cruz en aquel tiempo era el momento de evidenciar la justicia de Dios sobre un hombre que había tratado de simular y de engañar a todo el mundo con su enseñanza. Sobre todo en aquella mente que estaban acostumbrados que realmente el poder de Dios se manifestara de una forma tan diferente. Dios se manifestó en la cruz como algo totalmente incomprensible. Por eso la predicación del Evangelio es una locura. ¿Quién puede entender que Dios, simplemente con la confesión de mis pecados, con el arrepentimiento de mi corazón, Dios va a perdonar mi pecado, me va a dar la vida eterna y va a hacer las paces conmigo de por siempre? Eso no puede ser. ¿A cambio de qué? Hoy tenemos la costumbre de no fiarnos de nadie. Y cuando alguien nos ofrece un regalo, a ver qué me va a... O no habéis vivido nunca esa experiencia. No te han llamado nunca por teléfono y te dicen, oye, fulano de tal, que queremos comunicarle que le ha tocado un regalo, vaya usted a tal sitio que le vamos a dar su regalo. ¿Qué es lo que me van a pedir? Y no, en nuestra mente ya está algo fijo de que cuando alguien me regala algo, yo tengo que corresponder con algo. Y a veces la justicia de Dios viene desde una forma totalmente indiferente. Viene porque al vernos perdidos, no hay otra solución en la que Cristo se ofrezca de manera desinteresada para perdonar tu pecado, tu injusticia y tu lejanía de Dios. Aquella gente que miraba la cruz con esa perspectiva solamente podía ver a una persona que había fracasado en sus planes, que había sido derrotado y para muchos una desilusión. Para muchos de los discípulos que estaban ilusionados con el mensaje de Jesús, jefe se nos ha muerto, no tenemos líder
¿Y dónde están todas nuestras expectativas acerca de este hombre? Nos había ilusionado y fíjate dónde lo vemos ahora. Pero ¿cómo miramos nosotros a la cruz? ¿Cómo miro yo a la cruz? Lo miro desde el punto de vista de que es el esfuerzo mayor que Dios ha hecho por estar cerca de nosotros. Mientras la religión invierte este término y dice que el hombre debe esforzarse lo más posible por llegar a Dios, la fe dice que Dios hizo todo el esfuerzo por estar lo más cerca de nosotros. Así que cuando yo miro a la cruz, no tengo más remedio que mirar la santidad de Dios, la integridad de Dios y en esa santidad ver mi pecado. Ver mi lejanía de Dios. Ver la cantidad de tiempo que yo me he tirado lejos de Dios. Cuando yo miro a la cruz veo mis imposibles. Porque me veo tal como soy. Y tengo que mirar la cruz como el elemento que Dios ha escogido para el perdón de mis pecados y para mi reconciliación con Dios. No puedo mirar a la cruz como un instrumento de muerte. Tengo que mirar a la cruz como el instrumento de vida, como un instrumento de salvación. Tengo que mirar a la cruz como el lugar donde yo me veo perdido. Y la cruz como elemento de salvación. Tengo que mirar a la cruz con una esperanza de decir, esta es la puerta que tanto tiempo he buscado. Porque viéndome perdido, aquí veo la entrada de mi paz con Dios. Mi perspectiva y mi mirada a la cruz tiene que ser diferente. Hoy en día es, porque toca en fecha, el día más alegre en que un cristiano tiene que estar. Porque Cristo resucitó para el perdón de tus pecados y para la salvación del mundo entero. Y eso tiene que ser un momento de alegría, un momento en el que yo salte de gozo delante de Dios por ver que Dios ha perdonado mis pecados. Cuando yo miro a la cruz veo que yo he ofendido a Dios muchas veces. Porque según los que colgaban en un madero, eran gente maldita. Por eso la cruz tenía tan mala fama. Porque tú eras el colgado en un madero, era considerado como una persona maldita. Cuando yo miro a Jesús en la cruz, no puedo ver eso. Tengo que ver mi pecado. Y además grande, además oscuro, sucio. Y me tengo que ver como alguien perdido, alguien que no tiene solución de cómo salir de su encrucijada. Y tengo que ver en la cruz el elemento de salvación. El elemento que Dios ha utilizado para que mis pecados sean perdonados. El elemento donde yo puedo entender que si no fuera por eso, mi vida no tendría solución. Así que la cruz tiene que ser un momento en el que yo coincida con Dios de que la situación está cambiada. El justo muriendo por los injustos. El que es muriendo por el que no es. Tengo que ver mi pecado allí. Y viendo mi pecado en la cruz, consagrar mi vida a Dios como la oportunidad que Dios me da de reconciliarme con Él. Pero fíjate que en muchas ocasiones nosotros vemos, ¿y cómo vería Jesús la cruz? Aquellos religiosos vieron a la cruz como un elemento de humillación, yo lo veo como el elemento de salvación, pero ¿cómo miró Jesús a la cruz? También tuvo sus problemitas. Porque Jesús cuando Él miró a la cruz, no miró de una forma
rara, sino que miró desde su punto de vista. Dice la Escritura que por amor a los más débiles sufrió la gran humillación. O sea, la mirada de Jesús a la cruz, que él ya estaba percibiendo en su interior, y todas las enseñanzas que Jesús engancha unas con otras van direccionadas hacia su camino a la cruz. Cuando Jesús mira la cruz, ve como el lugar donde el mundo puede ser salvado, donde los débiles pueden ser rescatados y donde los enfermos pueden ser sanados. Esa es la mirada de Jesús a la cruz. Y también dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Es decir, Jesús miraba a la cruz con la alegría de Dios. Porque sabía que era la oportunidad de Dios de salvar al mundo. Y eso no se podía ver como tristeza, ni como una derrota. Jesús lo vio con gozo. Lo vio con la alegría de Dios de decir, o es ahora o es nunca. O es el momento de reconciliar al mundo o es nunca. Y en sus momentos de debilidad también se preocupó. Y en Getsemaní gritó y dijo, Padre, si hay otra forma de salvar al mundo, decídelo. Fíjate algo curioso y que en el momento en que Jesús lo apresaron, dice que hubo un valiente y sacó una espada y cortó una oreja a uno de los que estaban allí en el huerto. Y Jesús le reprendió y le dijo, oye, que las cosas de Dios no se van a solucionar con una espada. ¿O acaso crees que si Dios hubiera elegido otra forma, no hubiera mandado 12 legiones de ángeles y me hubiera sacado de aquí? ¿O qué te crees tú que quién soy yo? Pero a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Y en Getsemaní Jesús gritó, si hay otra forma de que esto se pueda solucionar, Señor, decídelo. También Él miró a la cruz en su debilidad. O sea, no solamente los religiosos tenían una perspectiva de la cruz, nosotros también, pero Jesús tenía una perspectiva de la cruz. Y estaba sujeto a debilidad. Y fue en su debilidad que sujetó su voluntad a Dios y terminó diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has decidido. Pero fíjate cómo Jesús miraba a la cruz. Miró a la cruz rodeado de esa dormidera de discípulos que no supieron orar con él ni siquiera un poquito. Fíjate esa debilidad de sentirse frente a la cruz, de sentirse frente a un reto, frente a un momento duro y crudo, que les pide a sus discípulos que oren con él y se quedan dormidos. Dormidos, pero dormidos. Y Jesús debatiéndose en su interior si ir o no ir y continuamente rogando a Dios la misma oración. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y los discípulos dormidos. Esa fue su primera impresión de cómo estaba él frente a una situación tan dura. No solamente eso, sino que sufrió en el patio las burlas de toda aquella gente que cogió y empezó a decir historias, a escupirlo, a burlarse de él y a decir un montón de insultos. Las burlas de Jesús las recibió él frente a la cruz. Fíjate que nosotros, con nada que nos digan, nos sentimos ofendidos. Con nada que nos digan nos sentimos mal. Pues fíjate a Jesús en mitad de un patio, siendo el espectáculo de toda aquella gente, sufriendo la cantidad de insultos, de vituperios y de historias, siendo maltratado y golpeado por toda aquella gente. ¿Cómo miraría Jesús a la cruz? ¿Cómo miraría Jesús ese momento de debilidad donde estaba rodeado de tanta gente? Y las autoridades se lavaron las manos frente a su momento.
Yo no tengo nada que ver con esto. Esto es culpa de esta gente. Esto es cuestión de las religiones. La autoridad que podía haberlo librado de manera justa, se lavó las manos. Fíjate que sufrió la entrega y la traición de uno de sus discípulos. ¿Cómo miraría Jesús a la cruz? Ese momento duro donde todo se está cociendo. Donde tú tienes un sentimiento personal, donde la gente se burla de ti, te escarna, te pega y te pone en evidencia a todo el mundo. ¿Cómo miraría Jesús a la cruz en mitad de aquella situación donde uno de sus discípulos lo traiciona y lo vende por 30 monedas de plata? Y donde uno de sus mejores discípulos lo niega y dice, yo no conozco a ese hombre. ¿Cómo miraría Jesús a la cruz? Y donde aquella gente realmente buscó ese momento para burlarse de Jesús y decir, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Pero fíjate que después de todas estas cosas que nosotros estamos intentando recordar, lo más grande que Jesús pudo sentir y del cual no se esperaba en ninguna forma fue el sentimiento de abandono de su Padre. En la misma cruz. Grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo sería el sentimiento de Jesús hacia la cruz? Y cómo juntando todo este tipo de miradas entre los religiosos, nosotros y Jesús, ¿cómo debe ser nuestra mirada a la cruz hoy? Debe ser algo simbólico, debe ser algo revolucionario, porque entiendo de que lo que fue tan importante para Dios por medio del sacrificio de Jesús no puede ser tan insignificante para nosotros como creyentes. Debe ser lo más. Absolutamente lo más, porque de Él depende la vida y la muerte. De Él depende el perdón o vivir en el pecado. De Él depende que nuestro interior cambie de una manera por completa, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra mirada a la cruz hoy? Ya no debe ser un instrumento de muerte. Yo no miro a la cruz como un instrumento de muerte. No miro a la cruz como un instrumento de humillación. No miro a la cruz como un instrumento de sentimentalismo. No miro a la cruz como un instrumento de escarnio. Debo de volver a la Escritura y decir que a Dios le agradó que las cosas sucedieran de esa forma. Porque era la única manera de reconciliar al mundo con Dios. La única forma. Aunque para nosotros sea una locura, aunque para nosotros sea una noticia incomprensible, es lo que Dios decidió. Y es lo que nosotros debemos de contarle al mundo. Aunque fuéramos también participantes de sus risas, de sus burlas y de sus desaires. Pero es lo que nos ha tocado predicar, la locura del Evangelio. Así que nuestra mirada a la cruz hoy tiene que ser un elemento de agradecimiento a Dios. Que viéndonos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios decidió enviar a Jesús para el perdón de tus pecados y para la reconciliación con Él. Yo tengo que mirar a la cruz como esa puerta abierta que Dios me abre y donde yo veo la solución a mis problemas. Tengo que mirar a la cruz así. Tengo que mirar a la cruz con la alegría de que es el argumento que Dios ha utilizado para reconciliarme con Él. Y es el elemento que Dios va a usar para que yo coja la fuerza y la fe necesaria y proclamar el Evangelio a un mundo que está perdido sin Cristo. Si le quitamos la fuerza de la resurrección de Cristo, nuestra fe queda inválida, paralítica. No tiene poder para nada. Es la fuerza de la resurrección de Cristo.
la que te va a dar el vigor y las maneras de parte de Dios para que el mundo sea convencido de su pecado. Por eso cuando yo miro a la cruz, no puedo ver al mundo, me veo yo. Veo mi pecado en la cruz. Y eso tiene que revertir en un sentimiento de agradecimiento y de arrepentimiento, de decir, Señor, mi vida daré por ti. Y cuidado con eso. Cuidado con eso. Mi vida daré por ti, en agradecimiento. Porque a veces no sabemos qué reacción podemos tener frente al conflicto, frente a la situación difícil. Porque somos gente que al mirar nuestra mirada sobre la cruz, estamos adquiriendo un compromiso de proclamar a Cristo, de anunciar a Cristo y de afrontar todas las dificultades que nuestra confesión de fe nos va a presentar. Las burlas, la incomprensión, la lejanía de tus mejores amigos, porque no es algo novedoso para nosotros, es algo que Jesús vivió en sus propias carnes. Sus mejores amigos lo abandonaron. Sus mejores amigos lo negaron. Sus mejores amigos se metieron con él. Y aún sintió la soledad del Padre. O sea, no es algo que a ti te piden de nuevas hablar de Jesús y que alguien se ría de ti. Porque es una locura. Ya es así. Por eso cuando nosotros miramos la cruz hoy, de verdad que nuestra perspectiva tiene que cambiar. Porque ya no miro a la cruz, ni ya no miro a la tumba. Y terminar diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él ha resucitado. Y vive entre nosotros. Y se mueve entre nosotros. Y como el texto que los muchachos leían, dicen que aquella gente cuando sus ojos le fueron abiertos, fueron proclamando y anunciando todo lo que estas mujeres y el hecho de haber visto a Jesús resucitado, hablaban a la gente de Cristo resucitado. Y la iglesia, tu fe, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, nosotros como mayores, los jóvenes como jóvenes, los que están en la mediana edad, nosotros tenemos que terminar con nuestra dormidera. No nos podemos dormir, no nos podemos cabecear. Tenemos que anunciar que Cristo ha resucitado y que puede perdonar el pecado del mundo. Y que es lo que Dios ha usado para que el mundo se reconcilie con Dios. Y aunque para muchos sea una locura, no te canses de dar esta noticia. Aunque para muchos se rían de ti, no te canses de predicar esta noticia. Porque tenemos una noticia de vida o de muerte, de perdón o de perdición. Es así. Así que vamos a cantar una canción y luego vamos a tomar el pan y el vino. Dando gracias a Dios. Mucha gente cuando tomamos el pan y el vino, ven esto como un momento de solemnidad, de quietud, donde, bueno, poco que hay que andar entre algodones. Pero tomamos el pan y el vino porque Cristo ha resucitado, no por otra cosa. Y porque nuestra esperanza está en venir de nuevo a Jesús, a rescatar a la iglesia. ¿Sí o no? Si no puede ser un elemento de tristeza, tiene que ser un elemento donde la comunidad en Cristo se alegra de que Dios está con nosotros y que Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Y eso es lo que nos tiene que motivar a ser los locos de la predicación, lo siento. Somos los locos de la predicación. Pero fijaros cuántas locuras en la radio, en los periódicos y en la televisión escuchamos todos los días. Y las comemos, y las vemos, y las oímos, y no nos llama la atención. ¿Sí o no? Estamos hartos de escuchar noticias por todos sitios. Y las asumimos. Pues, ¿qué más nos da si en medio de un mundo como este somos los locos de la predicación? Pues, es lo que nos ha tocado. Ojalá te llamen loco por predicar a Cristo y no apagado por no hablar de Él.
Ojalá te llamen loco y te digan que estás pirado, que te han comido el coco, que qué haces todavía en pleno siglo XXI hablando de Jesús. Pues es lo que me ha tocado, ¿sí o no? Pues vamos a levantarnos, vamos a cantar esta canción. Sí. Amén. Aleluya. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, Él vive, de la muerte resucitó. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar y vamos a celebrar que Jesús resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Y Él vive, Él vive, de la muerte resucitó. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar y que Jesús resucitó. Él vive, Él vive, de la muerte resucitó. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar y que Jesús resucitó.